Nos gusta el básquet. Carlos Santos. Y junto a Luis Bamut abrimos este primer Nos gusta el básquet de la temporada. Arrancamos el 8º año de Nos gusta el básquet en la sintonía del deporte en Radio Marca para trazar la mejor previa del Campeonato de Europa de baloncesto, del Eurobásquet, que está a puntito de arrancar de nuevo en 4 sedes, en Katowice, en Polonia, en Riga, en Letonia, donde también se va a jugar la fase final, en Tampere, en Finlandia, y en Limassol, en Chipre, donde desde el domingo pasado está concentrada la selección española de baloncesto. Allí vamos a jugar ante Georgia, Bosnia, Chipre, Italia y Grecia, en una fase de grupos que ojalá nos conduzca de nuevo al camino de las medallas. Un reto mayúsculo, difícil, casi un milagro si esta selección consigue rascar a medalla, pese a que sigue siendo la vigente campeona del mundo. Dejemos pronósticos al lado y centrémonos en competir y en apoyar a esta selección que tantas alegrías y que tantas veces ha terminado por encima de las expectativas, y sobre todo para honrar y para darle la mejor despedida posible al seleccionador, a Sergio Scariolo, que después de 15 años va a poner punto y final a una trayectoria de leyenda al frente de la selección española, posiblemente el mejor seleccionador de la historia de nuestro país, no solo de baloncesto, sino en el conjunto del deporte. 4 Eurobásquet, un campeonato del mundo, plata olímpica, bronce olímpico, siempre se ha subido al podio en los campeonatos de Europa, y un sinfín de jugadores a los que ha mejorado y convertido en figuras y estrellas del mundo del baloncesto. Confianza en una España en la que no confían los pronósticos, que sitúan muy por detrás de las grandes favoritas al podio, a las medallas: Serbia, Alemania y Francia, por este orden, pese a la cantidad de bajas que se han sumado en las últimas semanas al Campeonato de Europa, en unos días donde están también arrancando los motores de todos los equipos de la Liga Endesa y de Primera Federación, porque recordamos que la temporada oficialmente arranca el 27 y 28 de septiembre en el Carpena, en Málaga, con la disputa de la Supercopa. Real Madrid y Unicaja como cabezas de serie, Valencia y La Laguna Tenerife como equipos que completan ese cuadro de la primera competición oficial del año. El 4 y 5 de octubre arrancará la Liga Endesa, y antes lo hará la Euroliga, que como cambia de formato al tener 20 equipos, hará que se estrene con doble jornada a partir del 30 de septiembre. Felicidades también a la selección de Angola, de Pep Clarós, que se ha proclamado campeona de África y que vuelve a tener la corona, el equipo más laureado del continente africano. Y también felicidades a Australia, que se ha llevado el Asia Cup en esa final ante China. También pendientes del AmeriCup, con Argentina y Dominicana como dos de los grandes favoritos, por supuesto también Estados Unidos y Canadá, aunque es verdad que con un roster mucho más cambiado, y también los movimientos del mercado en el mundo de los fichajes, con Sergio Scariolo como uno de los más destacados este verano, con su aterrizaje al Real Madrid a partir del día después del Eurobásquet. Presentaciones hechas, arranca una temporada ilusionante, apasionante. Aquí Nos gusta el básquet estaremos, como siempre, cada semana, y para que nos escuches cuando quieras, en formato podcast y en todas las plataformas, para hablar de lo que más nos gusta, que es el baloncesto. Y lo primero que hay que hacer es ponerle voz a nuestros chicos, a nuestros campeones. Ojalá que antes de otra gesta, nadie contaba con nosotros en China, consiguió ganar el Mundial la selección española, y muy poquita gente también contaba con nosotros en 2022 en Berlín, en esa cita que acabó siendo histórica ante la selección francesa. Un verano de despedidas. Será entrenador del Real Madrid a partir de septiembre, pero antes, ojalá que nos dé la última alegría con la selección española, Sergio Scariolo. Esperemos que podamos recuperar un poco de condición en jugadores que van con poco rodaje, y seguir probando cosas, y queda un poco de tiempo para hacer cositas, aunque por supuesto tenemos muy claro que al margen de lo que podemos comentar, buscar, cuando hablan de rivales de esta fuerza, de Alemania, Francia, Serbia, igual Grecia, también tiene que pensar que tiene una tal fuerza general suya, que obviamente hay que darle mérito y considerar que su grandísimo talento y capacidad, sobre todo física, repito,
que al final tiene sentido que prevalezca. Lo contaba el seleccionador, es una realidad, más allá de los resultados de la preparación, tan solo una victoria en 6 partidos, hay que hablar de Alemania, de Serbia, de Francia y de posibles sorpresas, ¿no? De esa Letonia de Luka Banki que se despide en Riga, en el que puede ser un torneo histórico para ellos, de la Turquía de Ataman, posiblemente con su mejor roster en 25 años, la Finlandia de Markkanen o la Grecia de Antetokounmpo, que se va a cruzar en el camino de España, en la última parada de la fase de grupos, en una selección capitaneada, que cambia roles, que cambia también de caras y que dirige desde la pista Billy Hernán Gómez. En los últimos años o campeonatos nadie había apostado, ¿no? Mucha gente por nosotros. Hay gente que sí, que confía en el trabajo, que confía también en hacer las cosas bien, sabe que, y otro año más, ¿no? Que a lo mejor no somos el equipo con más talento, que no somos los más fuertes ni los más altos, pero sí que competimos y que en eso somos muy buenos y que el equipo y la química del equipo es indiscutible. Entonces, bueno, nosotros creo que estamos haciendo un súper trabajo, entrenando todos los días, compitiendo en los entrenamientos, ayudándonos, haciéndonos mejores, y para nosotros esta pretemporada, ¿no?, por así decirlo, para el Eurobasket, creo que nos ha venido muy bien, nos viene muy bien, sobre todo competir con selecciones tan potentes. Billy, primer capitán, su hermano Juancho, segundo capitán, la gran estrella Santi Aldama y otro de los importantes que tiene que tener mucho peso en esta selección desde el juego exterior. Va a jugar como escolta y también muchos minutos como base la Mamba vasca, Darío Brizuela. Sí, hay muchas similitudes, muchos mismos jugadores, nos falta gente también importante como Roberto Díaz, Lorenzo Brown, pero bueno, tenemos a Santi Aldama también, entonces hay cambios, pero lo que tiene que estar intacto es nuestra forma de competir. Yo creo que es algo que se ha visto en la preparación, aún no con los mejores resultados, pero bueno, la forma de competir está ahí, la capacidad de no despejarse los partidos está ahí, y yo creo que a medida que vayamos mejorando, si eso se mantiene intacto, tenemos oportunidades. Una selección que va a tener 5 caras nuevas en el campeonato: Josep Puerto, Yankuba Sima, Santi Justa y los 2 bases de 19 años que van a llevar el timón del combinado español, Mario Sansuperi y Sergio de la Rea. Bueno, al final para los dos es un reto, creo que estamos preparados, creo que Mario es un grandísimo jugador y nos puede ayudar un montón, y creo que los dos podemos hacer un buen papel, ayudando en el equipo, ayudando a nuestros compañeros y haciendo lo que sabemos hacer. Nuestro rol es este, ayudar en lo que podamos. Como siempre, la pista marcará las opciones y el destino de nuestra selección en un campeonato en el que giran también las noticias con Alex Mumbrú, La verdad que preocupación con el seleccionador germano, que está ingresado en un hospital de Tampere por una pancreatitis que ha sufrido al llegar a Finlandia y que le va a tener alejado del banquillo seguramente para el primer partido con la selección germana, y ya veremos si para el segundo se hará cargo el segundo entrenador de la vigente campeona del mundo, otra de las grandes favoritas al oro. Y también susto de Toko Shengelia, que hace unos días sufría una arritmia y que bueno, pues que se tenía que ir a tratar a Barcelona. Ya ha vuelto con sus compañeros, ya está en Chipre entrenando junto a la selección de Georgia, y parece que no reviste gravedad la dolencia del nuevo jugador del Barça. De todo ello vamos a charlar desde ya con la mejor tertulia previa del Eurobasket y también con 2 grandes protagonistas. Tenemos que hablar precisamente con uno de los ayudantes de Alex Mumbrú, con Alberto Miranda, para que nos cuente un poquito los secretos de una de las grandes favoritas a la medalla de oro, la vigente campeona del mundo, la selección germana, y también felicitar a un entrenador español, catalán, Pep Clarós, que ha hecho historia también con Angola, ganando el Afrobasket en el Luanda el pasado fin de semana. Bienvenidos una temporada más a Nos Gusta el Básquet, con Luis Beamut en los mandos técnicos y con toda la redacción de Radio Marca. Hablamos de lo que más nos gusta, que es de baloncesto. Nos gusta el básquet. Tiempo para la primera tertulia de la temporada, evidentemente muy centrada en el Campeonato de Europa, en el Eurobasket, que está a puntito de arrancar. Lo hace este miércoles en 2 de las sedes, el jueves en otras 2 sedes, y yo creo que con los favoritos bastante claros. Y vamos a preguntar para qué está esta selección española de baloncesto. Tertulia muy poblada en el día de hoy, primer programa en Chipre. En Limassol está compañero de marca Nacho Duque. Hola Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Está en Radio Marca Lugo, en La Voz de Galicia y en Canal FEP Millán Gómez. Hola Millán, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola Carlos, hola Nacho, muy buenas. Se une también comentarista habitual de Radio Marca Málaga, nuestro Rafa Alcaraz, al que ya saludo. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal Charlie? ¿Qué tal a todos? Con ganas de baloncesto. Y también se incorpora un hombre que va a estar en Riga dentro de muy poquitas fechas, muy pendiente de todo el Eurobásquet, también compañero de la agencia F, Carlos Mateos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, la primera pregunta, Nacho, no te pregunto por sensaciones del equipo, que en las declaraciones ya se desprende que hay ganas de empezar. ¿Dónde pones tú el listón para esta selección? ¿Qué se le puede exigir, qué no se le puede exigir, sabiendo que tenemos 2 bases de 19 años, 5 jugadores que se estrenan en un campeonato y que seguramente se vea un grupo desde menos nivel a finalizar por todo lo alto frente a Italia y frente a Grecia, Nacho? Pues es que fijar topes y suelos es un poco impredecible con esta selección. Yo creo que lo primero por la historia, porque nos ha demostrado muchas veces que puede contradecir cualquier pronóstico para bien. Y lo segundo, pues porque, como tú has dicho, pues hay unas cuantas interrogantes en cuanto a los bases que bien podrían ser los de la selección U20, porque hay un déficit físico con respecto a muchas selecciones. Bueno, yo creo que la capacidad de competir está ahí y se ha demostrado en otras ocasiones, incluida en la preparación, pese al 1-5 que ha sido el balance de los resultados. Pero bueno, pues a ver, yo creo que el mínimo exigible a esta selección puede ser estar en octavos y un resultado razonable puede ser que caiga en cuartos. Y todo lo que venga a partir de ahí, pues oye, ya han demostrado en otras ocasiones con otros equipos, con otros jugadores, sí, pero que son capaces de grandes gestas cuando nadie se lo espera. Millán, te pregunto con la cabeza, pronóstico realista, ¿para qué crees que está esta selección? Viendo un poco la preparación, sabiendo que evidentemente cambiamos mucho cuando llega ese torneo competitivo, que seguramente se exprima al máximo los 12 jugadores, ¿para qué está esta selección? ¿Cuál es el mínimo que se nos puede pedir? Sabéis que siempre soy optimista con la selección española. Evidentemente es otro tipo de selección, otro perfil en este Eurobásquet, pues jugadores que seguramente pues en condiciones normales y sin la ausencia de otros jugadores pues no estarían en esta lista final de 12. Hablo lógicamente de la situación en los bases, aunque yo creo que cuando menos Sergio de la Rea hubiese ido en la lista de 12 convencional, por así decirlo, pero quizás otros jugadores como Josep Puerto, Santi Justa o el propio Yankuba Sima pues no hubiesen ido. Creo que es una selección diferente, lógicamente, pero un poco al hilo de Nacho, pues seguramente una situación en cuartos. Yo creo que es más o menos la situación que se le debe exigir a España. No soy ni mucho menos tan pesimista como el entorno, ni siquiera como el propio Sergio Scariolo, que durante los últimos años, pues... Bueno, pero siempre lo hace, ¿eh? Sí, a mí personalmente no me gusta eso. Sabes que en 2022 yo, por ejemplo, estaba convencido de que España podía ganar el oro y así fue. Evidentemente aquella selección es superior a esta. Creo que Nacho lo ha definido perfectamente. Tiene España 2 bases que perfectamente podrían ser de la U20. Creo que con eso se dice absolutamente todo. Sí que hay jugadores que llegan en un estado de forma mejor que el de otros momentos de su carrera reciente, como es el caso de Joel Parra o incluso Mili Hernán Gómez, que con Sergio Scariolo pues siempre ha alcanzado con diferencia su mejor nivel, pero yo creo que una situación en cuartos más o menos, y después a corto medio plazo, más bien a medio plazo, yo sigo siendo optimista con la selección española, viendo los éxitos de las selecciones de formación. Rafa, tu pronóstico, ¿qué le pides a esta selección? ¿Dónde le ves? ¿Qué listón se le puede poner? Porque parece claro que evidentemente la fase de grupo se va a pasar, pasan 4, yo creo que España es superior, aunque sea sobre el papel, Bosnia, Georgia y Chipre, pero no sé qué listón le pones para los chicos de Scariolo. A ver, yo es que al final creo que para España es muy importante sobre el papel el intentar acabar segunda. Si España acaba tercera, yo creo que el cruce casi seguro será o con Francia o con Eslovenia, y ahí ya le veo severos problemas. Yo la veo primera. Yo creo que las opciones de medalla, Rafa... Esta pregunta depende mucho también, Charlie, de cuándo me la hagas, porque si me la haces después del partido que jugó España en el Movistar Arena ante Alemania, yo le veo capacitada para dar la sorpresa ante cualquiera, pero si ves el partido que se disputó en tierras germanas, pues obviamente el suflé se te baja un poco, ¿no? Yo
honestamente pienso que esta selección española está capacitada para competir contra cualquiera, pero no te puede sorprender que pierda contra cualquiera, porque yo le veo un plantel irregular, creo que se necesita muchísimo más de lo que se ha visto de Aldama en la preparación, que obviamente esa lesión le ha tenido más fuera que dentro. Necesita un paso adelante de Billy Hernán Gómez sí o sí, también de Juancho, diría de Darío Brizuela la responsabilidad del juego exterior, y lo más positivo que veo dentro de esta previa al inicio es que los rankings nos dejan muy lejos, no del primer puesto, nos dejan lejísimos incluso de las semifinales y de la lucha por las medallas, ¿no? Creo que eso debe ser una motivación para el vestuario, el saber que llegan a esta cita sin presión, a pesar de ser los vigentes campeones, llegan sin presión, pero honestamente, para mi gusto, si España debe o puede pasar una ronda eliminatoria, en este caso la de octavos, para mí debe acabar el grupo segunda. Como acabe tercera, lo veo muy difícil ante Eslovenia y lo vería muy difícil ante Francia, que yo sobre el papel las pongo primera y segunda del grupo D. Por seguir con los pronósticos, Carlos, te pregunto a ti, ¿cómo ves la selección, sabiendo un poco la plantilla, el roster que tenemos, ese periodo de transición que se está hablando, los rankings que sirven más para cosas secundarias que para la realidad? ¿Tu sensación con esta selección cuál es? Bueno, yo me subo un poco a este último carro, ¿no? Yo creo que España tiene que estar por encima de Chipre y de Bosnia, más encima con las bajas de Bosnia, que no va a tener a Garza, que no va a tener a Musa. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que es superior, tendría que ser superior a Georgia, y sería jugarse ese primer, segundo, tercer puesto con Grecia y con Italia. Yo estoy también un poco en lo que decías tú, ¿no? Yo creo que ser primero sería fundamental, no va a ser nada fácil, no sé hasta qué punto España está capacitada para ser primera del grupo, pero claro, al final ser segunda o tercera, lo decía el compañero, ¿no? Te quieres jugar con Francia o con Eslovenia, y luego, incluso siendo primera, al final te va a esperar a Alemania. Con Alemania ya has demostrado que puedes hacer, que hiciste un buen partido en España, que hiciste un partido peor en Alemania. Es un poco la idea de que le puedes ganar a cualquiera, pero también puedes perder con cualquiera. Aún así, en esa postura que decís de perder con cualquiera, yo creo que hay selecciones con las que España no puede perder, ¿no? Yo creo que a día de hoy España no puede permitirse el lujo de no pasar la primera fase, por delante de Bosnia y de Chipre. Ya veremos si además por delante de Georgia. Y luego pues ya veremos, ¿no? Yo creo que superar los octavos, quede como quede, es una opción factible, y a partir de ahí pues ya veremos, ¿no? Yo creo que es complejo. Es complejo. Las bajas evidentemente son un lastre, pero bueno, yo también en cierta medida, o sea, vamos a ver, me produce cierta no satisfacción, porque evidentemente yo quiero tener a España con los mejores jugadores posibles en todo momento, pero no deja de ser un premio no buscado y en cierta medida justicia divina que los jugadores que se han batido el cobre en la clasificación, muchos de ellos que a priori no hubieran estado, si hubiera estado toda la plantilla disponible, van a poder disfrutar de esa oportunidad, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Justa, a Puerto. Bueno, pues vamos a ver si esa ambición que han mostrado para estar en Eurobasket y para batirse el cobre en esos duelos entre temporada, pues también les ayuda a impulsarles en este Eurobasket. Ojalá, ¿no? Parece el pensamiento y parece un poco la hoja de ruta. España tiene que ser o primera o segunda, si las opciones tienen que estar ahí. Nacho, te pregunto, se ha hablado mucho de líderes en esta selección, de la ausencia de jugadores como Alberto Díaz, como Lorenzo Brown, como Rudy Fernández, los Hernán Gómez como capitanes, Santi Aldama. Se apuntan esos nombres, ¿no? Como líderes. No sé por dónde pasan para ti las opciones de España. ¿Quién ves como persona para tirar del carro de este grupo? Pues yo creo que el hombre Santi Aldama, nuestro único jugador en la NBA ahora mismo en esta selección. Yo creo que en los últimos campeonatos ya ha dado un paso adelante, ha tenido partidos muy importantes. Creo que su facilidad para anotar va a ser fundamental en un equipo al que le faltan muchos puntos. Y además de los Hernán Gómez por experiencia, espero que Juancho, por ejemplo, dé un paso al frente con respecto a la preparación, que creo que ha sido bastante flojita.
Y luego Billy, todos sabemos que es un jugador fiable, sobre todo en ataque. Espero que Sergio, que quien se las sabe todas en cuanto a táctica, sepa proteger sus carencias defensivas como hizo hace 3 años. Y luego yo creo que hay otro hombre fundamental y es Brizuela, porque es que yo creo que es de los pocos que se puede fabricar una canasta él solo. Tiene talento, tiene rachas explosivas en las que puede resolverte un partido y creo que tiene que ser un baluarte en esta selección. Con la configuración del roster, Millán, quitando un poco los 3 primeros espadas que vemos todos por peso específico dentro del equipo, los Hernán Gómez y Santi Aldama, ¿por dónde crees que pasan las opciones de España? ¿Quién tiene que sumarse para que seamos muy competitivos? Uno de los jugadores más importantes, sin duda, y que ha tenido un crecimiento exponencial tanto en su equipo con Valencia Basket, sobre todo tras la llegada de Pedro Martínez, aumentando y mejorando su visión de juego y otros conceptos, es Jaime Pradilla, que además ya lo ha demostrado también recientemente con la selección. Creo que es un jugador que tiene que ser importante, no tanto como para ser el más destacado, que evidentemente por caché tiene que ser Santi Aldama, pero creo que tiene que ser un jugador importante. Y esto no significa que se le exija en exceso. Creo que hay otros jugadores como los 2 Hernán Gómez al que se les tiene que exigir más. Estamos hablando de Billy, MVP de 2022, Juancho, MVP de la final de 2022. Creo que con eso está todo dicho. Ambos tienen que dar algún paso adelante. Confío evidentemente más en Juancho, que siempre estuve más convencido de que su perfil, su nivel, su rendimiento, sus habilidades, sus virtudes, pues están más son más aptas para una continuidad en el baloncesto europeo que para Billy, aunque Billy, pues como decía antes, su mejor nivel siempre ha sido con la selección. En el caso de Santi Aldama, pues al hilo de lo que comentaba Nacho, pues se le debe exigir mucho, porque es un jugador que ya en 3 temporadas en NBA pues ya promedia más de 10 puntos por partido, dio un salto adelante bastante importante, ya no solo en los Juegos Olímpicos, sino en el preolímpico en Valencia con respecto a su anterior participación en el Mundial de 2023, y evidentemente Brizuela, porque es un jugador que cambia partidos, un jugador diferente, un jugador especial, un jugador veterano, un jugador yo creo que vive en un momento de madurez personal y deportiva, y creo que por ahí deben pasar un poco las opciones de España. Y creo que a nivel de vestuario, por referencias, porque antes cuando hablaba en la primera respuesta de jugadores que han llegado en mejor estado de forma que en otras épocas recientes, es el caso de Joel Parra, que es un jugador que por referencias también debe ser importante en el vestuario. No sé si tanto en la pista como para llamarle líder. Creo que en ese lugar tiene que estar los Hernán Gómez y Brizuela, y luego en cuanto a rendimiento Santi Aldama, pero creo que también debe ser un jugador importante para hacer grupo dentro y fuera de la pista. Para ti, Rafa, ¿quién ves como líderes de esta selección? ¿Quién ves como factor clave en lo que podamos hacer en este Eurobasket? El gran líder debe ser Aldama, que habrá que ver cómo va entrando en dinámica de competición en la fase de grupos. Creo que la confección del calendario, que obviamente no la elige la selección, no le va a venir mal a Aldama de cara a ir creciendo en la competición. Creo que Billy es fundamental, importantísimo. No he visto nada bien a Yankuba Sima en la preparación y veo mucha diferencia entre Billy y Yankuba. Por tanto, si España quiere estar fina, creo que necesita de la mejor versión de Billy. Estoy de acuerdo que Juancho también debería dar un paso adelante en lo que a constancia se refiere y no tener solo esa actuación magistral como en su momento tuvo en la final del pasado Eurobasket. Pero si me tengo que centrar en un nombre, me voy a centrar en el de Brizuela. Creo que el final igualado que hubo en el Movistar Arena, en ese España-Alemania, demostró que Brizuela tiene ese liderazgo y ese saber de tener la responsabilidad de jugarse la última bola en un final igualado, de tener que asumir puntos cuando España lo necesita. Creo que él debe dar un paso hacia adelante. Creo que Brizuela también te va a marcar mucho el paso adelante de la selección y el techo del propio equipo. Lo digo de verdad, creo que ha sido capaz en Euroliga este año, sobre todo con el Barça, de ganar algunos partidos importantes y complicados, y después, y siempre lo voy a mencionar, del espectacular último cuarto que hizo contra Canadá en los Juegos Olímpicos, que no le sirvió a España para pasar de ronda porque acabó perdiendo. Creo que ese día marcó el paso adelante que debe dar Darío Brizuela en la selección. Y yo, más que de claves, te voy a hablar de outsider. Me voy a quedar con uno.
y creo que va a ser Josep Puerto. Le necesita España. En muchos partidos a la selección se le atragantan desde el triple y creo que el mayor especialista que tiene desde el perímetro es Josep Puerto. Lo demostró frente a la República Checa en ese segundo partido de preparación en el Carpena, que fue la primera victoria para el equipo español. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Confío en que Josep Puerto sea ese arma que siempre tiene Scariolo, que al principio del Eurobásquet no te esperas, pero que en el desarrollo del Eurobásquet acaba siendo importante y se le acaba cogiendo cariño, ya no solo en el propio equipo, sino en todo el baloncesto español. Ojalá, cualquiera nos vale, ¿eh? También te digo que dé un paso adelante y que nos ayude en los objetivos del Eurobásquet. Carlos, para ti, tus referentes, tus claves de esta selección. Pero sí es verdad que en España muchas veces aparece que no te lo esperas cuando más falta hace, ¿no? Yo estaba recordando ahora mismo, por ejemplo, el Eurobásquet del 2022, cuando aparecía Alberto Díaz, ¿no? Hizo el Eurobásquet que hizo, siendo un jugador clave, ganándose el corazón de todo el mundo, demostrando el talento que tenía, y a lo mejor no era un jugador que a priori tú dijes, oye, pues hay que echarle un ojo, ¿no? España tiene la capacidad para que eso suceda, ¿no? Y quizás ahora que hay ese relevo obligado por las circunstancias en el puesto de base, que no va a estar el propio Alberto y no va a estar algunos otros jugadores importantes como Lorenzo, bueno, pues quizás por ahí pueda venir un poco la revelación en cuanto a importancia en el juego de España, más allá de, y ahí sí que coincido un poco con todos, de los jerarcas de los que hablabais, ¿no? Pues de Aldama, de los hermanos Hernán Gómez. Si Juancho está al nivel que ha estado este año en la Euroliga, pues será un jugador importante. Billy, pues bueno, yo creo que tiene que tener ganas después de pues, no haber estado bien a lo largo de la temporada regular. Esta es una buena oportunidad. Yo creo que es un jugador que, al igual que Juancho, que al igual que otros muchos a lo largo de 2 años, no solo en esta nueva generación, se transforman cuando llega a España, ¿no? Siempre hemos visto jugadores que a lo mejor no tenían buenas temporadas con sus equipos y cuando llegaba a la selección daban un salto adelante, se transformaban y eran jugadores de selección, ¿no? Pues yo creo que hay España hay jugadores de selección y esperemos que esos jugadores de selección, los que todos presuponemos y si no algún otro, aparezcan para darle el impulso a España. Y la última que os hago, Nacho, a modo de pronóstico, que está muy bien, que queda muy bien en este tipo de previas, se ha llenado toda la semana las redes sociales, ¿no?, de pronósticos de jugadores, poniendo casi todos a Serbia, Alemania y Francia en el podio. Te pregunto, tu podio, sorpresa, revelación y puesto de España, venga. Pues si lo dicen los que saben, yo no voy a cambiar el podio, el mío también es el mismo, Serbia, Alemania, Francia. ¿Me has dicho revelación? Revelación, decepción y puesto de España. Revelación, Turquía. Decepción, Eslovenia. Y España, pues si la pongo en cuartos, pues que acabe quinta. Venga. ¿Para ti, Millán? Serbia, Francia, Alemania. Decepción, preguntabas también, ¿no? Sí. Me cuesta a mí esto. Grecia. Venga, coincido bastante, sí. España en semifinales, por tanto cuarta, ¿no? Si digo ese podio. Sorpresa, falta, ¿no? Sí. Bueno, por vecindad y porque lleva mucho tiempo sin competir en Eurobásquet, Portugal. Muy bien, vale. Rafa. Bueno, yo me quedo con medalla de oro para Serbia. Creo que se va a llevar el torneo. La plata se la daría a Alemania y el bronce a Francia. Obviamente después habrá que ver cómo se cruzan, si es que se cruzan a lo largo del campeonato. Equipo decepción. Yo aquí tengo mis dudas, la verdad. Pero voy a decirte Lituania, que creo que le están dando más bombo del que tiene. Así que voy a poner a Lituania como decepción. Revelación, Finlandia. Al final a Kanen yo le veo muy fuerte y bueno, ya estuvo en cuartos en el último campeonato, ¿eh? Fijaros lo complicado nos lo puso. Sí, totalmente. Y creo que puede dar un paso adelante en esta competición. Turquía creo que va a ser muy fuerte, pero no quiero decir revelación. A mí me parece que tiene un equipazo. Sí. Y el puesto de España yo creo que cuartos de final. Venga, y tú cierras, Carlos, con los pronósticos.
Yo, bueno, no voy a desmarcarme mucho de lo que habéis dicho. Yo creo que España se queda en cuartos, que ahí va a estar su techo. Vale. Creo que esto lo gana Serbia, que segunda va a ser Francia, que tercera va a ser Alemania. Y yo creo que decepción va a ser Grecia, que también lo habéis comentado por ahí. Y revelación yo diría que porque juegan en casa la fase final y porque llevan años haciendo las cosas bien y viniendo de menos a más, Letonia. Bueno, pues la verdad que pinta realmente bien y creo que casi todos coincidimos en los nombres en esta previa del campeonato. Que disfrutemos y que ojalá contemos en 15 días que España ha vuelto a superar todas las barreras, que ha vuelto a dar el campanazo y que ojalá volvemos a tener medalla, que además supondría el cierre para Sergio Scariolo, del que ya hablaremos cuando termine su etapa al frente de la selección. Nacho, gracias. A vosotros, chicos. Millán, fuerte abrazo, gracias. Un abrazo a los 4. Gracias, Rafa. Abrazo a todos. Gracias, Carlos. Gracias y un abrazo a todos. Hasta aquí este tiempo de opinión, este tiempo de tertulia previa al Campeonato de Europa, pronósticos y papel de la selección en torno a cuartos de final y a semifinales. El reto, como no es el de intentar superar las expectativas y competir mejor que nadie. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Me quiero ir hasta Tampere, hasta Finlandia, cuartel general de la campeona del mundo que entrena Alex Mumbrú y Alberto Miranda, una pareja de técnicos nacionales que afrontan, yo creo que un reto muy ilusionante para un país que no levante un Eurobásquet desde hace más de 30 años, en el año 93, y yo creo que afrontan un reto bestial en la pole y en el podio de grandes favoritos. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, muy bien. Bueno, ¿cómo son las sensaciones previas, Alberto? Ganas ya de que comience la acción, ¿no? La pelea, la batalla. Sí, claro, te puedes imaginar que deseando que empiece lo bueno. Ya llevamos, bueno, prácticamente un mes de concentración, de trabajo, de construcción, de preparación en definitiva para llegar a este momento, el miércoles, debutar contra Montenegro y, bueno, los jugadores ya prácticamente todos centrados en empezar y en empezar de la mejor forma posible. Son 20 y pico días de concentración. Te pregunto en lo personal, ¿cómo te llega la opción? ¿Qué supone para ti, Alberto, este reto del Campeonato de Europa con la vigente campeona mundial, Alberto? Bueno, te puedes imaginar, pues claro, reto y con muchísima ilusión. Me llega de una forma curiosa porque, bueno, Alex, una vez que fue nombrado seleccionador de Alemania, pues vino a vernos entrenar a Málaga, a Unicaja. Estuvo allí una semana porque había un jugador en Unicaja, Dylan Osetkowski, que es americano pero con pasaporte alemán. Y bueno, nos vio trabajar. Yo creo que también el hecho del éxito que hemos tenido en los últimos años en Unicaja, pues también hace que sea más atractivo venir a vernos trabajar allí. Y bueno, tomando un café me propuso la opción de venir con él aquí como ayudante al Eurobásquet. Y bueno, pues te puedes imaginar que cuando una selección como Alemania, que ahora mismo es campeona del mundo con los jugadores que tiene, pues te hacen esta propuesta, pues tardé muy poquito en decirle que sí y en ilusionarme con poder estar con jugadores como Franz Wagner, como Dennis Schroeder, que son élite a nivel mundial, claro. Son meses ya de Alex Mumbrú como seleccionador, primera concentración tuya, Alberto. Supongo que sigues, ¿no?, un poquito la actualidad del baloncesto, conocías de sobra a los jugadores que tiene Alemania, qué selección podríais presentar, lo que se ha hecho antes. ¿Cuánto hay de lo que pensáis como baloncesto en esta selección o cuánto nuevo se ha puesto en esta selección de vuestra cosecha? Piensa que los jugadores ya se conocen, han tenido éxito juntos y eso es algo que sería absurdo desaprovechar. Hay muchas dinámicas y muchas cosas que nosotros pues hemos mantenido porque es conveniente además que los jugadores pues sepan ciertas cosas que vienen ya de antes y que no partamos de cero. Pero sí que es verdad que también Alex le ha dado su impronta a esta selección. Hemos propuesto una idea quizá algo diferente a lo que venían haciendo hasta ahora y el equipo yo creo que ha respondido muy bien. Digamos que han comprado la idea y que en esta preparación hemos ido afinando poco a poco lo que queremos hacer. Y bueno, yo creo que ahora Alemania jugamos un baloncesto un poco más rápido del que venía jugándose antes, más vivo, con más contraataque, quizá un poco más basado en la defensa y correr.
Y bueno, creo que es más vistoso, digamos, para lo que estamos acostumbrados en España. No sé si en Alemania pensarán lo mismo, creo que sí. Y bueno, lo importante es que los jugadores lo han aceptado muy bien, creo que disfrutan haciéndolo y bueno, esperemos que nos sirva para ganar partidos a partir de ahora. Es la selección posiblemente puntera del mundo, no solo la absoluta, sino la inferior por la cantidad de trabajo que están haciendo en los últimos años. Alberto, ¿cuánto hay de cosecha española en esos éxitos? ¿Cuántos se han fijado en nosotros para saber cómo trabajar? ¿Cuántos preguntan, que te hayas dado cuenta en estas semanas, que te han preguntado, oye, es que los españoles, con todo lo que habéis conseguido, la forma de trabajar, que se ficha más la forma de trabajar que los propios nombres, ¿no?, como entrenadores? Sí, así es. También ten en cuenta que, pues como tú dices, el baloncesto español, por los éxitos que está teniendo en los últimos tiempos, tanto a nivel de selecciones como de clubes, pues es muy apreciado fuera de España. Entonces, en Alemania especialmente, que también hay entrenadores en la liga españoles y bueno, el proyecto que ha habido en Alba en los últimos años también, liderado por entrenadores españoles, yo creo que les ha abierto un poco la mente en cuanto al estilo de baloncesto que jugamos en España y a hacer cosas diferentes. Entonces, bueno, pues sí, como tú dices, claro que preguntan, que tienen curiosidad y que están deseando aprender cosas diferentes, aprender cosas nuevas, porque bueno, estos jugadores al nivel que ya tienen se añade que tienen mucha hambre por mejorar, mucho deseo de mejorar, de competir y bueno, eso es algo que en el ADN español está y es muy reconocido también. ¿Cómo es trabajar con superestrellas como Dennis, como Franz Wagner? ¿Cómo es cómo se les trata así? ¿Se les trata diferente al resto de compañeros? Porque supongo que son tan buenos jugadores que dicen, oye, pues prácticamente lo que quieras en la pista lo puedes hacer, Alberto. Además de verdad, porque es que jugadores como Dennis Schroeder, que para ser un base tiene una capacidad para llegar a pisar pintura y finalizar en el aro extraordinaria en el baloncesto FIBA. Franz Wagner, que puede hacer casi de todo en la pista, tanto de exterior como de interior, como poner el balón en el suelo y jugar uno contra uno de cara como de espaldas. Bueno, un jugador completísimo. Bueno, son jugadores con muchísimo talento, con muchas capacidades para hacer cosas y que como entrenador pues te supone un reto el poder ayudarles a incluso ser mejores en el día a día. Pero hay que decir una cosa de ellos, que es que en el día a día son trabajadores exquisitos, se esfuerzan en cada acción, trabajan como el que más. Y bueno, también es que ese yo creo que es un poco el secreto de su éxito, el no dejar de trabajar, el no dejar de querer mejorar y bueno, que a eso se añade las grandes capacidades que tienen y bueno, así están haciendo crecer al baloncesto alemán últimamente. Te pregunto por las expectativas. ¿Genera un poquito más de presión el tema de que, oye, se viene de un mundial, que todo el mundo os coloca con merecimiento en ese grupo de candidatos? ¿Con qué estaríais satisfechos? Porque supongo que se habla de la ambición dentro del grupo, ¿no? De que el objetivo es el título sí o sí, Alberto. Bueno, por supuesto que lo que todos quieren es ganar y ganar cada día, pero bueno, yo creo que todos ya son conscientes a estas alturas de que no te puedes plantear cuál va a ser el resultado final, sino que tienes que ir poquito a poco, paso a paso, haciendo las cosas bien contra cada rival y que eso te vaya poniendo en el camino de pelear por cosas grandes. Las expectativas, como tú dices, pues bueno, están un poco más fuera que dentro del equipo. El equipo es competitivo, quiere ganar cada entrenamiento, mejorar en cada acción y eso es lo más importante y yo creo que es lo que ayuda a realmente ser competitivos y al final conseguir títulos. Pero es que es muy difícil conseguir títulos. Como has dicho, hace muchos años que Alemania no gana un Eurobasket y bueno, pues veremos qué pasa. Para mí hay una favorita muy clara, que es Serbia, que tiene un nivel extraordinario y es un equipo que está muy hecho ya, se conocen mucho. Y bueno, luego hay un grupo de candidatos, digamos, entre los que podemos estar, que si hacemos las cosas bien, pues puede que tengamos una recompensa. Pero para nosotros, Alex lo dice también a diario, lo importante es, como te digo, hacer las cosas bien. Y eso nos conducirá a resultados y a cosas buenas seguramente como consecuencia de ello. Pero no nos marcamos un objetivo porque creo que sería perder de vista la mejora diaria y eso pues no nos haría bien, yo creo.
por las selecciones, te pregunto, no solo por Serbia, por vosotros, todo el mundo habla también de Francia, que es verdad que está ciertamente con bajas, pero tiene un súper equipo. Sí. ¿Qué más tienes en tu libreta de apuntes? No sé qué selección te gusta, Letonia, Turquía, Grecia, Italia, España, ¿qué selección puede ser la que digas, oye, se cuenta menos, pero puede hacerlo muy bien? Mira, todas las que has dicho, todas creo que se pueden meter en... o sea, que no sería una sorpresa que lo hicieran bien, digamos, ¿sabes? Lituania es un gran equipo, Letonia es un muy buen equipo y va a jugar en casa. Hay candidatos para todo. Francia, como tú has dicho, tiene muchas bajas, pero a pesar de las bajas son un gran equipo. Hay una serie, Grecia, que tiene Antetokounmpo, pues bueno... Hay una serie de candidatos que ninguno de ellos para mí sería sorpresa y aquí voy a romper una lanza también por la selección española porque no mucha gente está apostando por ellos, pero yo creo que todos sabemos de lo que son capaces los jugadores que están en la selección, del ADN competitivo que tiene España y de cómo Scariolo hace crecer a sus equipos tanto en la preparación como una vez que empiezan los torneos, que siempre van de menos a más. Y creo que esta vez no va a ser una excepción y que España va a ser muy competitiva y va a estar en ese grupo de equipos que pueden pelear por todo. Por lo que lo conoces, no le podrá la presión, ¿no? Para jugadores como Sansuperi, que es verdad que sin Alberto va a asumir mucha más responsabilidad junto a De la Rea, ¿no? Que para que la gente, oye, para aquellos haters que si no llegamos lejos nos aticen, que vamos a tener 2 bases de 19 años y 5 jugadores que se estrenan en un gran campeonato, Alberto. Y eso por un lado es maravilloso porque creo que es un relevo que en algún momento había que hacerlo y bueno, ha llegado ese momento y tenemos gente con un talento increíble, pues como los nombres que has dicho, Mario, De la Rea, jugadores que son el futuro de nuestro baloncesto y más que vienen por detrás, que se irán uniendo. Y yo creo que es el momento de estar ahí y de empezar a coger experiencia y de ser competitivos. Ya lo han hecho en categorías inferiores. Y bueno, ahora ya son seniors, digamos que empieza su etapa adulta y bueno, yo creo que lo van a hacer muy bien porque talento tienen de sobra y carácter competitivo incluso más. Tú que lo conoces, te pregunto por el coach, por Sergio Scariolo. Supongo que sirve como inspiración para todo el mundo, ¿no? No solo como entrenador, sino por la trayectoria que tiene. Son 15 años como seleccionador, creo que su currículum habla por sí solo. Totalmente. Se le va a echar seguro, le vamos a echar muchísimo de menos como seleccionador en España, ya ahora te hablo como aficionado. Y bueno, por supuesto que como entrenador es una referencia para todos los entrenadores, tanto en España como fuera de España, porque todos los títulos que ha conseguido y sobre todo la forma de hacerlo en muchos casos, pues son un modelo que a muchos nos gustaría imitar, pero bueno, hay veces que hay cosas que son inimitables, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con todas las alegrías que nos ha dado a los aficionados al básquet en España y bueno, seguro que su trayectoria seguirá siendo en el baloncesto de clubes buenísima, pero el recuerdo que va a quedar de la selección es imborrable. La última que te hago, Alberto, os pregunto lo personal. ¿Cuánto os ha cambiado la vida con lo bien que lo hacéis en Málaga? ¿Cuánto os ha cambiado un poco de reconocimiento, de pensar que el trabajo está bien hecho? No sé si os ha superado incluso las expectativas que teníais sobre el proyecto cuando comenzó todo hace 2-3 temporadas, Alberto. Sí, bueno, la verdad que el éxito siempre pues cambia cosas y eso es una cosa que hay que gestionar porque este año en Málaga no por voluntad nuestra sino porque hay jugadores que se han ido a otros equipos, hemos tenido varios cambios en la plantilla y ahora nos toca un poco reconstruirnos, rearmarnos y volver a reiniciar el trabajo y empezar, no tanto de cero porque ya tenemos una base y un cuerpo en el equipo de cosas que vienen haciéndose muy bien, pero sí que nos toca cambiar algunas cosas y va a ser un año diferente, pero desde luego el venir de éxitos y de la positividad que nos rodea y el ver a la afición cómo disfruta con nosotros en Málaga, pues eso es algo que te carga de ilusión y de ganas de volver a casa. De hecho, la pretemporada de Unicaja ya ha empezado y veo las fotos y me encantaría estar allí también. Pero bueno, esta es una experiencia que no me podía perder y bueno, el sacrificio yo creo que merecerá la pena. Firmamos la final con España, ¿no, Alberto? Ahora Campeonato mismo, Europa, sí, ¿no? Ahora mismo. Desde luego que sí, ahora mismo la firmamos. Sí, ojalá sea así.
Pues que es un placer charlar contigo, Alberto. Felicidades también porque te has ganado tu presencia con la selección campeona del mundo, que es una experiencia chulísima, seguro que se va a disfrutar un montón y que se va a hablar mucho y bien de Alemania en este Campeonato de Europa porque es una selección puntera y que además está muy bien dirigida y trabajada. Que salga todo bien, lo contaremos. Gracias, Alberto. Fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros por el seguimiento y un abrazo. Alberto Miranda, uno de los entrenadores ayudantes de Alex Mumbrú en Alemania, entrenador también de Unicaja de Málaga junto a Ivonne Navarro y otro de los protagonistas de este Campeonato de Europa. Alemania, la segunda gran favorita en las apuestas y según todos los expertos después de Serbia y que viene de ser campeona del mundo con un roster prácticamente similar, con muchas cosas parecidas a las que ya nacían y con dos superestrellas mundiales como Dennis Schroeder y como Franz Wagner, una Alemania que seguro que va a ser gran protagonista en este Campeonato de Europa. Bueno, más allá del Eurobásquet hay que hablar también del Afrobásquet, porque tenemos campeón y un trocito también nos pilla cercano. Primero en la pista, con dos jugadores que tenemos y que hemos tenido en la CB como Bruno Fernando y como Gilson Bango, compañeros además en la pintura, y con Josep Clarós, que es el entrenador, es el seleccionador de Angola desde hace ya 4 años. Pep, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y felicidades, ¿eh? Sí, gracias, muchas gracias. No sé si como entrenador, después de tu trayectoria, es de los éxitos que más contento te ponen, por lo redondo que ha sido todo, ¿no? Bueno, ahora en el momento, sin duda, y sobre todo porque la gente ha visto el nivel de los equipos y de los jugadores y entonces le ha dado o le da más valor, ¿no? Pero bueno, este mismo título igual ya lo he ganado, digamos, en otro continente y para mí es igual de importante. Sí que he visto un poco de, supongo que por tal como va el mundo, ¿no? Que por las redes sociales, sí. Pues supongo que ayuda a que, bueno, es un poco, sobre todo en África, es muy, muy notorio que todo el mundo lo estaba siguiendo, ¿no? Por eso te quiero preguntar a Pep, después de 4 años ya al frente de la selección de Angola, de jugar un mundial, de jugar un torneo preolímpico, ¿qué supone tanto para un país que ha dominado el baloncesto en África durante muchos años, pero que llevaba esa cierta etapa de transición, ¿no?, en los últimos años? Sí, la verdad es que ha sido difícil durante todo el periodo porque, claro, yo cuando llego es una selección ya muy, muy veterana con 7 jugadores por encima de los 35 años, una selección que había habido jugadores de calidad y que podía haber competido en cada sitio, pero al máximo nivel siempre perdían con diferencias importantes. Y era una época también que la mayoría de jugadores africanos no jugaban con sus países y también que no había tantos nacionalizados, ¿no? Entonces, una vez esto, digamos, de alguna manera se ha globalizado y los jugadores angolanos jóvenes han empezado a tener oportunidad, pues desde los últimos 4 años, pues bueno, hemos ido haciendo cosas porque hemos clasificado a gente para el Mundial, pero es que los chicos eran muy jóvenes. Ahora, en el preolímpico anterior ya fui con chicos de 18 años, ahora ya tienen 22, 23, algunos tienen 24, jugadores con más experiencia. Estamos hablando de un jugador como Bruno que no tiene experiencia, tiene 26 años, pero casi nunca ha tenido minutos en sus equipos. Entonces estamos hablando de gente que en los próximos años deberá continuar por este camino, ¿no? Pep, dentro de la labor de scouting, de seguimiento del baloncesto, no solo de los jugadores del país, sino de todo el continente, ¿qué salud ves del baloncesto por África? ¿Cómo está el baloncesto en África en cuanto a instalaciones, en cuanto a seguimiento, en cuanto a público, en cuanto a jugadores? ¿Cuánto ha cambiado en los últimos años? Bueno, la verdad es que, a ver, África es muy, muy grande, ¿no? O sea, es inmenso y las condiciones no son lo que nosotros tenemos, ¿no? En muchas comunidades de aquí tienen más pabellones que en la mayoría de los países. Entonces, allá, por ejemplo, esto es una situación que en cualquier país prácticamente lo tiene, ¿no? Ahora tenemos 5 instalaciones potentes en todo un país. 5, pero 5.
lo demás es prácticamente todo descubierto. Y Angola es una potencia en África, como sería antes la antigua Yugoslavia o Rusia, ¿no? Sí. Imagínate, entonces puedes irte a Ruanda y encontrarte un pabellón de 10 o 12.000 personas de máximo nivel, pero todo lo demás no. Puedes irte a Kenia y debe ser igual, ¿me entiendes? Te vas a Côte d'Ivoire y puede haber algunos más, pero las situaciones no son fáciles. El día a día en África es complicado para toda la gente. No son condiciones normales, y por eso la mayoría de jugadores también tienen un espíritu de trabajo, un espíritu para superarse, pues importante, y también, evidentemente, cuando tienen la oportunidad de poder salir y mejorar su vida, pues lo intentan, ¿no? Te quiero preguntar un poco por la figura de Bruno Fernando, al que conocemos muy de cerca los últimos años, la estrella de la NBA, jugador del Real Madrid. Me decías antes que casi no tiene experiencia, ¿no? Que pese a tener 26 años son poquitos minutos. Te quiero preguntar un poquito cómo le ves su evolución, ¿no? De cara a los próximos años, cómo de bien le ha venido este proyecto de Europa, ser un jugador para el Real Madrid también ya para la próxima temporada. ¿Cuánto puede crecer como jugador? Bueno, tiene que crecer. Tiene que crecer. Bruno es un chico con un talento, entendido como talento inicial, potente, con una capacidad importante. Lo que pasa es que lo importante no es el original, sino el potencial final. Y el potencial final sería todo lo que es él, con el trabajo que le falta. Y le falta mucho trabajo. Entonces, él evidentemente ha sido durante muchos años la imagen del país, pero prácticamente sin jugar minutos en la NBA. Claro. Entonces esto te crea unas expectativas, primero al país, y luego te modifica un poco tu propia realidad, en el caso de Bruno, y le crea una presión de tener que ser, tener que hacer, tener que demostrar cosas en las que él no se ha preparado ni está preparado para asumir hasta el día que tenga una constancia en cuanto a muchos minutos, o una constancia en cuanto a mucho entrenamiento, una constancia en cuanto a mucha preparación que en Europa puede tener, cosa que en la NBA o en el Madrid y quizá este año incluso no ha tenido, porque ha llegado también a mitad de época, ¿no? De temporada. Yo espero que él haga una evolución aún más importante, porque es buena persona, es buena gente. No es un chico que tiene mil vicios o que tiene la cabeza, en algunas cosas tiene la cabeza muy bien. Y yo creo que él puede ayudar mucho. Lo que pasa que, ya te digo, a veces las expectativas es más todo lo que piensa la gente de ti que lo que tú eres. Y eso, en un mundo como hoy, ¿no? Que todo va muy rápido, que el éxito es importante hoy y mañana ya la gente se olvida, que las fotos van rápidas, el TikTok, el Instagram, todo esto, pues la gente valora solo por un momento, ¿no? Y yo creo que esto a él no le ayuda, ¿no? Pep, te pregunto un poco lo personal. Todavía te queda mucha trayectoria como entrenador, pero más de media vida te la has pasado viajando, te la has pasado como entrenador de mundo. ¿Con qué te quedas de todo esto que estás pasando como entrenador? ¿Te sientes más una persona más transmisora de una forma de entender el baloncesto, como un transmisor de ideas, como entrenador de básquet? ¿Cuánto refuerza uno en lo personal todo este tipo de experiencias? Sí, no te sabría decir, porque yo la verdad es que hago un trabajo como muchos, solo que es verdad que es diferente en el sentido de que no lo hago en el lugar de origen, ¿no? Y claro, cuando estás fuera y te va bien, pues te continúan saliendo cosas que te van saliendo de fuera, y si te continúan yendo bien, pues continúan saliendo más cosas de fuera. Entonces mi camino es así, y no intento hacer nada ni trasladar nada, ni lo hago a la manera que yo me he ido, supongo, también desarrollando con tantos países o con tantas culturas o con el tipo de gente que he ido conociendo. Pero bueno, sí que sé que es un trabajo que influye mucho a nivel familiar, ¿no? Que tiene una repercusión, un impacto con los que están cerca de ti, y eso, pues bueno,
por lo menos compensa, ¿no? ¿Cómo recuerdas la primera vez que coges la maleta para decir, oye, me voy? Porque fuiste casi un pionero, año 93, si no me equivoco, ¿no? Cuando sales por primera vez de casa, ¿cómo lo recuerdas? Porque desde entonces prácticamente se ha recorrido medio mundo, ¿no? 13 países, 4 continentes. La verdad es que recuerdo que era un sueño que tenía también, ¿no? Yo quería ser entrenador de básquet, había entrenado en Menorca ese año y me salió la oportunidad a través de Miguel Ángel Forniés de ir a una universidad americana donde estaba un exjugador del Cotonificio, del Juventud de Badalona y de Granollers, que era Jacques Schrader, como ayudante suyo, como voluntario en college, y estuve pues un año donde pude ver básquet universitario, ¿no? Cómo funciona. A partir de ahí, pues bueno, ya todo fue saliendo de una manera extraña, pero en mi experiencia era de aprender. De hecho, sigo pensando solamente que no es todo lo que que yo sigo aprendiendo, vamos, lo estoy notando. Estoy en los partidos, estoy en la final, estoy viendo detalles y digo, esto debería haberlo hecho así, esto no me ha gustado, esto tengo que revisarlo. Sigo pensando en mejorar, ¿no? Y creo que es un leitmotiv en la vida, pensar en que hay que ser mejor cada vez, ¿no? La penúltima que te hago, Pep, te pregunto por los próximos retos, ¿no? Después del Afrobásquet, 4 años con Angola, no sé cómo encaras un poco el futuro, si te gustaría probar en otro país, si tienes la espinita de, oye, de esta liga que me apetece probar, que la he tocado cerca pero no me ha llegado, ¿cómo encaras un poquito lo próximo, Pep? No, me planteo prácticamente estar ahora con mi familia unos días tranquilo y sin a nivel de expectativas de trabajo, no es fácil para mí, mi situación personal. Yo no puedo acceder a muchos mercados porque también en una situación económica pues busco también lo mejor. Normalmente lo mejor pues tampoco tengo acceso aquí a lo mejor y claro, en cambio fuera lo mejor sí que me puede llegar, pero igual son países que no me interesa o ahora no es el momento, ¿sabes? La verdad que no tengo ninguna perspectiva de ahora hacer esto o lo otro, simplemente disfrutar el día a día con la familia. Ahora entre un equipo de juniors por aquí que creo que son chicos jóvenes que tienen mucha proyección, pero sin ninguna aspiración de trabajo y deseos y todo esto. Las cosas van saliendo y cuando las sales las piensas, las analizas y no tengo un plan marcado, la verdad. La última que te hago, Pep, como seleccionador, que ha sido no solo de Angola, de Bahrein, de México, cuando uno ve la trayectoria de Sergio Scariolo, que este año acaba con España después de 15 años, ¿qué piensa? Parece impresionante, ¿no? Estar 15 años en una selección con la exigencia que tiene, con la presión que tienes también, ¿no? Para el cargo, Pep. Sí, yo creo que, bueno, primero hay varias cosas. Ahora mismo hoy he leído que selección española lleva 4 o 5 amistosos perdidos o no sé qué. Yo la verdad es que no sabía ni nada. Empezamos en julio a entrenar allá en Madrid y ellos estaban empezando un poco más tarde y no podía seguir nada, o sea, no sabía ni eso. Estar, no 15 años, estar algunos años con una selección donde hay un estándar de ganar, donde hay un nivel de exigencia máximo, tiene un desgaste que solo la gente más preparada puede llevarlo, porque una cosa es lo que tal como la gente te ve a ti, otra cosa es lo que tú ves. Y él evidentemente puede controlar muchas cosas, pero estamos hablando que las otras competiciones, las otras selecciones también cuentan. Y cada año es más difícil. Los jugadores, algunos se van. Hay que ir apostando, hay que ir reinventando, hay que ir arriesgando y haciéndolo ganando como ha hecho él. Es prácticamente imposible. Y lo ha seguido haciendo. Entonces, lo que está claro es que esto acostumbra mal a la gente y crea otra vez unas falsas
unos falsos ídolos o unos falsos, digamos, expectativas que te hacen creer que eres mejor de lo que eres, cuando la verdad es que el nivel en el mundo es muy alto, es muy difícil competir y ganar siempre, y él lo ha hecho. Entonces, bueno, solo agradecer por lo que nos ha dado y lo que ha dejado, el legado que ha dejado y el estándar, otra vez el estándar que ha dejado instaurado de muchas cosas como se deben hacer a nivel de trabajo, a nivel de método. Yo creo que para los entrenadores es importante, ¿no? Pues Pep, que muchísimas felicidades, porque es muy difícil hacer lo que tú haces, trabajar por todos los rincones del mundo y siempre sacar resultados, que te tomes un merecido descanso con la familia y que seguro que los siguientes retos son tan buenos como este. Felicidades, Pep. Gracias, muy amable. Hasta luego. Pep Clarós, seleccionador de Angola, campeón del Afrobásquet en Luanda, en casa, un entrenador, bueno, pues que se ha recorrido medio mundo, más de 13 países, 4 continentes, seleccionador de Bahrein, de México, ha trabajado en Canadá, en Japón, en El Salvador. Bueno, pues fue de los pioneros en abandonar su casa en el año 93 y prácticamente la mitad de su vida laboral se la ha pasado en el extranjero. Teníamos también que hablar de otro de los campeones en este verano de torneos, del AmeriCup, del Afrobásquet, que lo ha ganado Angola, y ojalá que el Eurobásquet también con buen resultado para la selección española de baloncesto. Pues hasta aquí nos llega este primer Nos gusta el básquet de la temporada, evidentemente enfocados en la previa del Campeonato de Europa, del Eurobásquet, que también seguiremos y contaremos en la radio del deporte. Suerte a España y suerte a nuestros chicos para intentar que ojalá vuelvan a derribar los pronósticos y a superar las expectativas en otro campeonato y que Sergio Scariolo pueda tener el mejor broche a una etapa dorada y legendaria al frente de la selección española. Nosotros que seguimos pendientes del baloncesto, porque aparte de la selección están entrenando ya todos los equipos para volver a la competición y por supuesto también hablaremos de ello. Suerte a España y que tengamos un gran campeonato de Europa. Que disfrutéis, que sigáis pendientes de la radio, del podcast para escucharnos como y donde queráis y que nosotros volvemos la semana que viene con más baloncesto. Sean felices, disfruten de la vida, disfruten del Eurobásquet y nos escuchamos. Adiós.